ustedes, apreciados participantes de la Cátedra de Teoría del Derecho Internacional, del Doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales, a la segunda unidad. La segunda unidad estaba establecida una clase para el día de ayer, pero por cuestiones de fuerza mayor, quiero informarles que ayer pues era fiesta nacional acá en nuestro territorio nacional y entonces por eso no hubo actividad. Entonces la vamos a dictar hoy, una clase asincrónica, lo cual indica que ustedes deben estar pendientes de la misma y sacar sus propias conclusiones. Ya se ha llevado a cabo también la instalación en la plataforma del plan de evaluación de la unidad 1, 2, 3 y 4, el promedio de evaluaciones, que ya lo habíamos hablado inicialmente, la fecha de entrega de los trabajos, la cantidad de tipos de cuartillas que debe tener cada trabajo. Y por favor aprovecho la oportunidad para hacer una invitación para la cuarta clase que va a ser con la participación directa de los participantes, ya que es muy importante poder intercambiar ideas, criterios y ahondar en algunas preguntas, ¿no? Yo creo que las clases no se deben de manejar como un pregrado, sino simplemente es un diálogo entre el facilitador o el catedrático con los doctorandos. En la primera actividad, yo les hablé a ustedes algo referente a la sociología. Hablamos de la parte filosófica del derecho y hablábamos sobre las teorías mismas del derecho internacional. Yo toqué algo allí sobre la parte de sociología, porque la sociología guarda relación también con la parte filosófica y con el derecho como tal. La sociología es lo que encierra el conjunto de la sociedad, y más que el derecho es dado para las convivencias dentro de la sociedad de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues, hoy tenemos un tema muy importante que hablamos sobre el idealismo. Y pudiéramos comenzar diciendo que el idealismo es una corriente que se fundamenta en la validez de las normas y de donde se encuentra la eficacia de las mismas. Cuando hablamos sobre la corriente que se fundamenta sobre la validez de las normas, pues no es nada más sino aplicarse a las normas establecidas dentro del derecho que guarda el comportamiento de conducta de los seres en cada estado, en cada país o en cada nación. El comportamiento de las normas, eso lo llamamos el idealismo. El idealismo, ¿por qué? Porque están allí establecidas para que los seres humanos, donde estemos, nos comportamos de acuerdo a la normativa jurídica que regula el comportamiento dentro de la sociedad del individuo. Haciendo el conocimiento que es importante el contenido de la forma sobre la aplicación de las normas, Greenberg, jurista del siglo XX, impuso que el idealismo, por medio de un análisis crítico público, la utilidad de la jurisprudencia como ciencia en 1848. No solamente son las normas, está la jurisprudencia como ciencia, que ayuda también al desenvolvimiento y a la aplicación de las normas del derecho. Recuerde usted que el derecho, independientemente que existan normas establecidas, nos guiamos por la doctrina, que es aquella cantidad de textos que nos sirven para profundizar en el conocimiento académico y jurídico y poder manejar algo cierto en determinados momentos que existan las dudas y poder aportar. Y igualmente la jurisprudencia, que son las sentencias emanadas de diferentes tribunales suscritas por algunos jueces o por jueces, pero que quede el criterio de analizarlas que en realidad tengan un contenido bastante profundo, bastante académico. Y aunado a eso, pues también tenemos las bibliografías, que viene siendo algo parecido a la que viene siendo, no, que es igual que la doctrina, porque son una cantidad de textos que los cuales nos permiten leer y nos permiten analizar para dar ciertos conceptos y ciertas conclusiones en determinados momentos de un escrito, de una apelación o de una defensa que tengamos que hacer, ya sea tanto la parte civil, administrativa, laboral, penal, en cualquier rama del derecho. Para llegar al conocimiento de un momento real de la evolución del derecho y la moral, opina que es el método de la introducción para desprender las categorías jurídicas. Las categorías jurídicas principales son conceptual al derecho como hechos de la vida social,
íntima relación entre el derecho y la sociedad. El conceptuar el derecho como hecho de la vida social no es más nada sino que exista la relación de las normas del derecho y que sean compartidas, aplicadas y aceptadas y cumplidas a cabalidad por la sociedad que integran los ciudadanos como tal. Recuerden ustedes que existiendo una buena sociedad cumplidora del mandato del derecho y existiendo un Estado de Derecho, es un país cumplidor de las normas. No existe el relajamiento, no existe el vacío jurídico, no existe el relajamiento de un Estado de Derecho que no exista, sino unas normas que debe cumplir desde los gobernantes hasta el más mínimo insignificante persona que existe en ese Estado. Y cuando digo insignificante me refiero a aquella persona que inclusive por no tener, y valga quizás la calificación un poco bastante fuerte, la persona que ocupe el último eslabón fuera en un pueblito que ni siquiera va a una escuela ni nada, ese también tiene sus derechos. Y esos derechos de ese ciudadano terminan cuando empiezan los derechos del otro. Y se le debe respetar sus derechos, pero el respeto de esos derechos de los ciudadanos está establecido a través de las normas jurídicas. Y las normas jurídicas hacen que sea una buena aplicación para el desenvolvimiento de la sociedad de todos los ciudadanos que habitan en ese territorio de determinado estado. Esta corriente subordinada a la ciencia del derecho es una rama de las ciencias sociales. Por eso, Alan Ross ataca la postura de Kelsen sobre la concepción de las ciencias del derecho como ciencia del sistema jurídico o normativo. Sostuvo, por el contrario, que la ciencia del derecho es la ciencia del orden jurídico o social. O sea, Ross dice que la norma del derecho es la forma del orden jurídico o social. Kelsen decía que el derecho corresponde a los hechos en lugar de las normas. Aquí como que hay una disyuntiva que habría que explicarse. Kelsen dice que el derecho corresponde a los hechos en lugar de las normas. Y Ross dice que las normas es un ordenamiento jurídico que hace que la sociedad tenga un buen cumplimiento de ellas. Pues las normas están allí y existir la violación de las normas conlleva la aplicación del derecho. Yo pues comparto el criterio de ambos, tanto de Ross como de Kelsen, porque Ross dice que el sistema jurídico es un concepto de normas que están allí para hacer cumplimiento de la sociedad, mientras que Kelsen dice que la primacía del derecho corresponde al cumplimiento primero que las normas. Entonces uno por analogía, pues existe una cantidad de normas, de comportamientos que desde muy pequeño uno sabe que tiene que cumplirlas. Y yo siempre pues me voy a la parte más práctica, ¿no? Por lo menos los semáforos, por instrucción uno sabe que el rojo es para detenerse, el amarillo es de prevención, que ya va a haber el cambio para avanzar o para detenerse y el verde para arrancar el vehículo. Entonces, esas son normas que están establecidas allí para el fiel cumplimiento. Entonces, ¿qué dice que esas normas que están allí, perdón, Ross dice que esas normas que están allí es para el cumplimiento de la sociedad. Y que se dice que esas normas que están allí es para que la gente cumpla el derecho. Entonces yo creo que los dos tienen el mismo criterio, aunque tengan diferentes formas de plantearlo. El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El realismo jurídico comparte con las diferentes corrientes del realismo filosófico una concepción unitaria de la ciencia y la filosofía, el uso del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y antiidealista. El realismo jurídico se desarrolla especialmente en el siglo XX a raíz de la revuelta contra los formalismos conceptual que había caracterizado la ciencia jurídica del siglo anterior. Así, el objeto principal de la ciencia del derecho son los hechos, es decir, los fenómenos sociales. Ross afirma que es absolutamente imposible reducir al derecho exclusivamente a través de las normas separadas.
e independientes de la conducta humana y de los propósitos sociales. Por tanto, para los idealistas, la ciencia jurídica y la teoría jurídica parten de la ciencia social y de la teoría social para explicar las conductas humanas, no solo como fenómenos jurídicos, sino sobre todo como fenómenos sociales. La teoría 2 se acerca mucho a la de Kant, por lo que se le considera como parte del género ius positivo. Si analizamos estos conceptos, siempre vamos a tener presente, de una forma muy filosófica, muy catedrática, que siempre hablamos del derecho y la parte sociológica, que es la parte social. Y siempre se dice que el sistema jurídico está compuesto de una cantidad de fenómenos que forman parte del concepto mismo para el cumplimiento de la sociedad. Vuelvo a insistir lo que decía inicialmente. Cuando existe el respeto de las normas jurídicas, del Estado de Derecho por los gobernantes, estamos en presencia de una sociedad respetuosa y de un país o una nación próspera, porque existe el apego, a la normativa del trabajo, de la honestidad, de la ética, de la moral. Pero cuando existe relajamiento en todo esto, entonces viene el campo, aquel fenómeno que invade la sociedad, que es la corrupción y el aprovechamiento del erario público y caer en el peculado y el despilfarro de los bienes de una nación o de un país, que solamente trae como consecuencia la miseria, las necesidades, la hambruna y muchas veces una cantidad de conceptos que no vale la pena emitirlos, que solamente dan perjuicio de los habitantes nacionales o que estén en aquel país o aquel estado. Entonces, no es necesario entrar mucho en el derecho y profundizarlo cuando debemos saber a simple vista que aquel pensamiento que decía Urpiano, que el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Y así de sencillo es. Dale a cada quien lo que le corresponde. Por eso el formalismo se preocupa por las normas de aspecto formal. Sin embargo, al estudiar las normas jurídicas se puede orientar su estudio tanto hacia el deber ser justo natural y al luz naturalista, como un ser eficaz o real y realista. Yo en la clase anterior le decía que estaba el deber ser. El deber ser no es sino simplemente la aplicación de las normas que están allí establecidas en el campo jurídico. Y el deber ser y el ser es la eficacia o real del realismo, que es la conducta de la sociedad como tal. Yo aplico el ser, que es mi voluntad, mi comportamiento social, y el deber ser es lo que me impone la norma jurídica, que tocaba en aquella oportunidad aquel ejemplo del que comete el homicidio, fundamentado en una norma que es el aplicar la pena de muerte y que está casualmente empleado o contratado para hacer esa función de colocar la inyección letal o subir la palanquita o bajar la palanquita de la silla eléctrica. Y está el que comete un homicidio porque es la voluntad, actúa con su voluntad, con su alevosiva, con su dolo, con su culpa. Y existe aquella otra figura del culposo que muchas veces no es la voluntad, sino la inexperiencia, la imprudencia, la negligencia, que puede cometer también un delito y por eso tiene ciertos atenuantes a favor. El informalismo, que viene del fenómeno que hablábamos inicialmente al inicio del idealismo, el informalismo. El informalismo es la presencia y la eficacia de las normas jurídicas. Es un formalismo y se le coloca con la palabra formalismo, que es el formalismo que tiene que aplicarse para el desenvolvimiento de las cuestiones del acontecer diario que se hace. Perdón. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia,
la cual se puede respaldar por medio de métodos científicos. El primero es hacer mención al positivismo, fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. Y el positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas que triunfaron claramente en el dominio de la naturaleza. Allí hay una relación entre el positivismo y la sociología para llegar a una explicación histórica. Hablar de positivismo y sociología es recordar a Agustín Comte, de 1798 a 1857. 1798, 1857, ya que él estuvo inmerso en la creación del primero y el nombramiento del segundo. Antes del positivismo, la vida humana se explicaba desde un punto de vista teológico, donde las pasiones y la religión expresaban la razón del ser humano. Cuando Comte creó el positivismo, lo hizo eliminando toda tendencia subjetiva. Quería instituir una ciencia capaz de explicar la realidad histórica del ser humano. Por tanto, el positivismo excluyó toda noción metafísica. Y como ya mencioné, la tendencia religiosa fue descartada. El objeto del estudio de esta doctrina filosófica era el humano sin alteración de ideas y pensamientos. Es fácil de explicar. Una cosa es ser uno fanático, seguidor de un equipo de fútbol, de una tendencia política, de una tendencia religiosa. El ser seguidor, estar allí en determinadas cuestiones, es una cosa y ser fanático es otra. El fanatismo, como se dice en criollo, conlleva al desbordamiento de las pasiones. Por eso vemos muchas veces que al inicio, a mitad o cumplir un partido de fútbol en dos equipos, siempre terminan en reyertas y siempre hay personas lesionadas y hasta inclusive personas que pierden la vida por el fanatismo. En el aspecto político también existe el fanatismo, que es tanta la creencia en aquellos ídolos que se hacen determinadas personas que llevan un fanatismo que la gente pierde inclusive la razón y cree a ciegas en todo cuanto se le dice, independientemente que le esté ocasionando un daño, le esté ocasionando un mal. Entonces, el fanatismo conlleva a la destrucción de la mente y de las aplicaciones de las normas jurídicas y a la violación de un estado de sociedad. Se convierte simplemente llegando a convertirse en una persona manejable, en una persona que puede llegar a convertirse en un delincuente de la noche a la mañana o simplemente en un cómplice de determinados hechos por un fanatismo. Entonces, cuando hablamos de la ideología expuesta por Agustín Comte, por allá por la época de 1798 a 1857, él ya nos hablaba de aquello y nos hacía una relación entre el positivismo y la sociología, que es ir apartando los pensamientos ideológicos que nos pudiera influenciar determinada religión, determinadas pasiones. Y entonces el ser fanático es una cosa, el fanatismo, la pasión conlleva a la pérdida. Todo en exceso es malo. Y el individuo como conducta humana debe saber manejar sus impulsos. Porque el que no sabe tener un dominio equilibrado de sus impulsos puede en cualquier momento fallar en determinada instancia y convertirse en una persona que está violentando las normas jurídicas y que va a ser objeto de una sanción por su comportamiento que va en contra de la parte social o de sociología, donde debe estar enmarcado como una persona proba, honesta y cumplidora del derecho.
Comte fue uno de los pioneros también de la parte de la sociología. Al explicar el desarrollo social del ser humano, Augusto Comte se encontró con problemas contundentes. Debía crear una ciencia que explicara los procesos sociales y las relaciones del humano. Y en esta ciencia debía estudiar la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Asimismo, las relaciones sociales eran estudiadas a partir de la explicación de esta nueva ciencia. Utilizaría el método experimental, rechazando la hipótesis y las ideas a priori, los conceptos universales y absolutos. El positivismo trataba de explicar la realidad desde lo material, lo tangible, a lo contrario que se hacía en esa época con Hegel, que explicaba la vida humana desde el punto de vista ideal. El idealismo es una cosa, el derecho es otra y la sociología es otra. La sociología era la culminación del espíritu positivo. Esta ciencia se dedicaría al estudio de los fenómenos sociales, explicando la evolución de la humanidad y tratando de controlar a la misma. La sociología lo explica ensurgiendo a partir del concepto de los primeros humanos, que fueron Adán y Eva, según la parte filosófica, sino desde la evolución de las especies. Y quiere explicar la parte social desde Adán y Eva, que es la parte sociológica, tenemos que ir también a la parte de las especies como tal. Esta explicación histórica a través del positivismo se basa en supuestos y planteamientos de método científico. Sin embargo, habría que decir que antes del positivismo no existirían posturas teóricas que explicaran planteamientos ideológicos y políticos. Antes de la creación de la sociología, en ese entonces, comprensión del lenguaje jurídico. Esta actividad que estamos llevando a cabo hoy y que estamos hablando de lo que son los aspectos del socialismo y el realismo y la filosofía y la aplicación de las normas jurídicas, pareciera, si ustedes se ponen a pensar, que estuviéramos hablando de una clase por allá cuando vimos la instrucción al derecho, hablábamos de derecho romano. Y como esto se trata del derecho internacional, pues nos estamos yendo a aquella época de 1700, de 1800, y estamos hablando de esta cantidad de jurisconsultos de aquel entonces, para llegar para ir poco a poco abriendo el camino, porque esto es el abreboca de dos asignaturas que ustedes van a ver posteriormente, que se habla del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y por eso, en esta pequeña tertulia que tenemos hoy en esta actividad, yo les voy a decir algo a ustedes. Oliver Corona, un filósofo sueco, expresa que se dan dos tipos de influencias en los actos jurídicos y toma como ejemplo el del matrimonio. Una situación psicológica alrededor del nuevo estatus y una situación jurídica. En este último distingue los efectos jurídicos que consideran son las reglas contenidas en un nuevo estatuto y los efectos reales son la aplicación de estas reglas por los tribunales u otros órganos del Estado. Cuando hablamos del matrimonio, allí se conjugan dos vertientes, la vertiente jurídica y la vertiente social y la vertiente filosófica. Lo filosófico es lo que podemos pensar, lo que podemos analizar desde el punto de vista del entendimiento. Lo social es la unión entre una persona del sexo femenino con el sexo masculino y conllevan a una unión matrimonial que está correlacionada con el aspecto jurídico. El aspecto jurídico es la legalidad de ese matrimonio. Jurídicamente quedas casado.
Socialmente es la unión de esos dos seres que componen la sociedad. Y filosóficamente es el pensamiento ser, la voluntad mía de llegar a querer amar a otra persona y formar un hogar. Entonces, es la unión de dos seres a través de la parte filosófica que creemos la parte social y nos unimos en las normativas del derecho. Así de sencillo es. Ahora el mundo ha cambiado, porque hay otros países que aceptan el matrimonio, y en eso yo soy muy respetuoso, entre parejas del mismo sexo, y bueno, son las evoluciones de los tiempos, pero a pesar de todo eso, están regulados por normas jurídicas que han avanzado a la manera de interpretarlos ellos y han permitido esa unión. Y en algunos países inclusive se permite la adopción de algún niño por esas personas. Pero eso ya está establecido dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces el mundo va evolucionando y va avanzando y va avanzando y tenemos que irnos preparando a través de las evoluciones del tiempo, ¿no? Que nos lleva a todas estas cosas. Analizar la situación analizar la situación del derecho en la vida social. Pudiéramos decir que el derecho es importante porque permite coordinar y armonizar los derechos de todas las personas, permitiendo una convivencia social en paz, tranquilidad, impide abordar los desacuerdos y conflictos por medio de la fuerza bruta, pues se basa en la razón y la justicia. Así de sencillo es. Las normas están ahí establecidas para que cada cumpla el derecho, y el que violente el derecho a través de la fuerza bruta, a través de querer imponer una conducta por encima de las normas, pues es objeto de sanciones. El hombre siempre ha estado relacionado con la sociedad y con el derecho. El derecho y la sociedad se encuentran intrínsecamente relacionados. Por ello, el primero es necesario para la convivencia humana en sociedad, en tanto ordenará, y el segundo ordenará la conducta humana en sus variables relaciones sociales aceptadas. De ahí que los fenómenos sociales exigirán que el derecho es un ordenador y este permanecerá a la par con la realidad social. Además, sea instrumento de que se valga la sociedad para el cambio y el desarrollo, restándose la consideración del ser meramente no un obstáculo, sino un cumplimiento y un ordenador. Fíjate que aquí hablábamos que el derecho está para los cambios. Y lo que hablaba anteriormente del matrimonio y ahorita el matrimonio que se permite entre personas del mismo sexo, pues son los cambios jurídicos que se han dado en determinadas legislaciones previo estudio y previo aprobaciones, como el caso también del aborto, ¿no? En algunos países, pues, se ha permitido también ya el aborto, en algunos no se ha permitido, pero eso se ha ido fundamentando a través de los cambios jurídicos, de los estudios, de los análisis, de la forma que tienen las legislaciones a través de sus legisladores electos por el pueblo para estudiar que esos fenómenos vayan poco a poco avanzando. Yo soy un poco crítico en el aspecto en que siempre me ha llamado mucho la atención, y yo creo que sin quererme profundizar en el mundo político, yo soy muy respetuoso de eso, y esto es una clase de derecho y no de ir a criticar, pero tenemos que tener a acontecer diario la situación, porque estamos hablando del derecho, la sociología, y estamos hablando de la filosofía. Entonces yo siempre he creído que si las naciones tienen buenos gobernantes, buenos legisladores, siempre tendrá un país próspero. Cuando existen deficiencias en el campo de la legislación, pues habrá muchas deficiencias. Entonces siempre he creído que aquello que siempre leemos, el legislador quiso esto, el legislador nos explica esto, el legislador nos propuso esto, el legislador asentó esto. Eso es la palabra de los legisladores que aprobaron aquellas leyes, ya sea en el Congreso, ya sea en la Asamblea, ya sea como se llame en cada estado. Pero esos legisladores tienen que ser de conocimiento de la ciencia jurídica.
Debe tener un grupo de asesores que les permita hacer unas buenas legislaciones, unas buenas leyes. Pero cuando el campo de legislación está, como se dice, representado, y esos curules están por personas allí que desconocen lo que es el derecho, que no tienen ni la vaga idea de lo que están haciendo allí, qué buenas leyes van a poder sacar de ese estudio y llevarlas a la aprobación. Allí hay una deficiencia, bastante. Y por eso viene en mi mente, en este pequeña charla con ustedes, aquella frase de Facundo Cabrales, ¿no?, que decía, los países tienen, más que todos los iberoamericanos, tienen los gobernantes que se merecen, porque solamente sus habitantes compran el periódico es para puntos suspensivos, más no para leerlos. Y qué real estaba Facundo Cabrales cuando nos decía aquella bella frase, y vuelvo a repetirla. Los países iberoamericanos tienen los gobernadores que les corresponde, ya que ellos compran el periódico, sus habitantes, solamente para limpiarse, más no para leer. Entonces, cuando el pueblo se culturiza, cuando el pueblo profundiza, cuando el pueblo estudia, tiene la capacidad idónea de exigirle a esos legisladores que fueran el Consejo Legislativo, el poder de promulgar las leyes, de estudiarlas, de que hagan leyes buenas, ajustadas a las normas y prósperas, y no vayan contra el detrimento y deterioro de estos grandes jurisconsultos que a través de los siglos nos deja una gran enseñanza. Pero eso lo dejo a la reflexión. Esto es una reflexión solamente que uno que se pone a estudiar y analizar, pues de repente a alguien puede ser que no le guste, pero yo como catedrático de esta asignatura y ustedes como futuros doctores, actualmente doctorandos, pues yo les invito también al estudio, al análisis, a la reflexión, para que nosotros sirvamos de luz, de orientación a la gente, y cada vez que vayamos a hablar, te podamos impartir a alguien una chispita de aquel conocimiento que simplemente uno tiene a través del estudio, y decir, el problema radica allí, en que no se hace esto. El problema radica en que somos demasiado fanáticos. El problema radica en que somos torpes. El problema es que nos dejamos manipular y nos dejamos violentar una cantidad de cuestiones que están establecidas en el derecho, que son las normas jurídicas, y está la parte sociológica, que es el comportamiento del hombre dentro de la sociedad, y poder aglutinar una gran cantidad de conocimientos, pero siempre cumplidor a las normas establecidas del derecho. Cuando las normas desaparecen, desaparece el Estado de Derecho, y la desaparición del Estado de Derecho trae dictaduras, trae hambruna, trae necesidad, y trae también emigración de sus habitantes buscando un futuro mejor en otros estados. Para concluir esta exposición del día de hoy, yo debo decir que la sociología del derecho, también conocida como la sociología jurídica, es aquella rama que estudia el origen de las diferentes aplicaciones, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Hablábamos de sociología, que era parte de la sociedad como tal, pero existe la sociología jurídica, que también la vimos cuando estudiamos para pregrado, que era el estudio de las relaciones dentro del derecho, la transformación de los problemas, la eficacia del cumplimiento de las normas. Entonces todo está, pareciera que está todo encerrado en lo mismo. Es un girar y girar y girar en el mismo entorno, que nos permite ir analizando poco a poco cada vertiente para ir teniendo cada vez un conocimiento diferente de aplicación. Y le voy a decir que el derecho internacional, para concluir, se divide en dos, que son el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que serán asignaturas que ustedes posteriormente van a seguir estudiando en su carrera de doctor. La tercera unidad, que son y cuáles son los conceptos fundamentales del derecho internacional, la tenemos prevista ya en la fecha indicada y que está establecida en el organigrama,
está establecida para el día 26/4. Para el día 26/4, antes de las 6 de la tarde, deben de enviar ustedes el trabajo correspondiente a este diálogo que hemos tenido hoy. Y la cuarta, que es otra clase que si les pido que tienen que estar pendientes para que estén participando en la misma, va a ser el día 3. Fue con la que cerramos el ciclo de esta cátedra. Solamente me resta invitarlos a que estudien, a que profundicen. Hoy hemos hablado sobre la sociología, hablamos sobre la filosofía, hablamos sobre el idealismo. Hay un tema por allí que yo pues casi no soy muy dado a explicarlo, que está también en el idealismo, el ius formativo, el ius impositivo, y está el ius marxismo. Yo con el ius marxismo poco, porque creo que era una ideología de la parte metodológica, histórica y dialéctica, en que era la cuestión del capitalismo y el socialismo. Y yo difiero mucho de eso porque el socialismo como tal no produce absolutamente nada si no hay capitalismo. Winston Churchill dijo una vez: siempre que se ataque al sector productivo y se vea como una vaca para estar ordeñándola, siempre los países serán pobres. Entonces el marxismo hablaba de un socialismo, pero es que no puede existir sociedad si no hay capitalismo, porque el capitalismo es la fuente de ingreso, es la fuente del trabajo, la fuente de la productividad y es la fuerza de mantener a una sociedad viva económicamente, socialmente, espiritualmente, tecnológicamente, porque el capitalismo es el que mueve la maquinaria. Entonces, pues yo no tengo mucho allí la parte, aparece allí en los libros, pero yo personalmente lo obvio porque como profesor y como catedrático pues debo conocerlo y debo leerlo, pero siempre me gusta leer y analizar de dónde viene cada concepto y quién era esa persona cuando sacó aquellos conceptos. Y entonces si veo que lo dijo en determinado momento y le dieron una importancia en determinado momento, pero veo cuál fue su trayectoria y que lo que escribió no le sirvió ni para él mismo, pues entonces no lo puedo tocar porque para mí no me produce ningún interés. Entonces, pues, que quiera analizar sobre el marxismo, pues puede leer el marxismo. Pero mi punto de vista es, nación sin capitalismo es pobreza y miseria. Bueno, tengan muy buenos días. Ha sido un placer tener esta tertulia con ustedes y haber servido de algo en su orientación, en sus estudios. Espero que hagan un buen trabajo. Hoy en la tarde voy a analizar el trabajo que supongo que les vieron ayer para hacer las evaluaciones. En este trabajo también pues háganlo bien, traten de mejorar cada día, traten de profesionar, traten de estudiar y traten de analizar. Que en el estudio, en el conocimiento, está un buen pensamiento. Mente ocupada, mente estudiada, siempre tiene buenos pensamientos. Mente que no se ocupa, que no se estudia, es una mente ociosa. Y ustedes son mente académica. Feliz día.